Listo. Y les voy a compartir enseguida el escritorio para que conversemos de algunos aspectos generales. Bien, estamos entonces en elemento de competencia 2. El tema 1 tiene que ver sobre la metodología de análisis forense. Porfa, me cierran los micrófonos para evitar que se escuche como un feedback. Eso, gracias. Y cuando necesiten conversar, quieran hablar, pues por preguntar, tomar la palabra, lo activan, intervienen, no hay problema. Entonces vamos a hablar de la metodología de análisis forense. Yo esta diapositiva se la voy a compartir en el día de mañana junto con el video que se está grabando. Entonces nosotros vamos a hablar del modelo de investigación de informática. Es una metodología propuesta que tiene 4 grandes fases: evaluar la situación, adquirir los datos, analizarlo y escribir el reporte o informe. Esas son las 4 grandes fases que vamos a hablar de el modelo de investigación de informática forense. Entonces, en la fase inicial de valorar la situación, se analiza el ámbito de la investigación y la acción a emprender. En la fase de obtención de los datos, pues se reúne, protege y conserva la evidencia original. La parte de análisis, en la fase de análisis de los datos, se examina y establece una correlación entre la evidencia digital y los eventos de interés que ayudan a crear el caso. Finalmente, en el informe, se reúne y organiza la información recopilada y se escribe el informe final. Eso, en síntesis, es lo que se hace en las 4 grandes etapas o fases de un modelo de investigación en informática. Vamos entonces a mirar en detalle qué significa ese modelo de análisis informático. Y nos dice la metodología que antes de iniciar cada una de las fases generales de investigación, se debe ubicar el proceso de toma de decisiones, que indica ¿debería estar involucrada la ley? Es la pregunta que se hace aquí. ¿Debería estar involucrada la ley? Si la respuesta es no, se continúa con la investigación interna en la organización. Es decir, sería una investigación interna al interior de la organización. Si la respuesta es sí, se termina la investigación interna, no continúa, se contacta a las autoridades locales o agencias y se provee asistencia en el curso de la investigación. Entonces, mire lo importante que es esto. Si se debe involucrar a la ley, a las autoridades, no se puede hacer una investigación interna en la empresa, en la organización como tal, por un equipo de informáticos de la organización, sino que se debe contactar a las autoridades, a la agencia de autoridades, y se le debe proveer asistencia. Si no es el caso, entonces sí podemos continuar con una investigación interna, pues ya sería para tomar alguna decisión interna en la organización. Eso nos dice esta metodología. Bien, empecemos a mirar un poco sobre la fase 1, evaluar la situación. Esta fase está compuesta entonces
por 5 pasos, los cuales son notificar a los responsables de toma de decisiones y adquirir la autorización. Cuando se va a hacer un proceso de investigación en una organización, debemos tener por escrito la autorización para poder llevar a cabo el proceso de investigación. Porque se van a estar o se va a tener acceso a información confidencial, a datos personales, y se puede estar violando la privacidad de la información. Entonces debemos mantener la autorización por escrito, o a menos que la política y procedimiento existente proporcionen dicha autorización. Es decir, que dentro de la organización hay unas políticas y esas políticas tienen contemplado que se puede llevar a cabo un proceso de investigación en informática forense. Bien, esa entonces es la primera. Pues no voy a dedicarme a leer la diapositiva porque la podemos ya mirar más adelante. Hay un aspecto muy importante y es que dependiendo del alcance del incidente y ausente de cualquier problema de seguridad nacional o de la vida, la primera prioridad es proteger a la organización de más daño. Entonces, frente a un hecho punible, lo primero es proteger a la organización para que no sigan ocurriendo más daños en sus sistemas e información. Después de que la organización es segura, el siguiente paso es restaurar los servicios. Y la investigación del incidente son las próximas prioridades. Entonces, cuando sucede un hecho en la organización, lo primero entonces es protegerla de que no haya más daño. Seguidamente, restaurar los servicios que se vieron afectados y posteriormente continuar con el proceso de investigación del incidente. Eso nos está diciendo la metodología. El siguiente paso es revisar las políticas y las leyes existentes con el propósito de no violarlas. O sea, ¿qué políticas, qué leyes existen en el país sobre la protección de datos para que no vayamos a violarlas? Y tener en cuenta entonces esas disposiciones legales para no incurrir de pronto en un delito. Por lo tanto, se debe determinar si se tiene la autoridad legal para llevar a cabo esa investigación. Bien. Se debe consultar con los asesores legales para evitar posibles problemas de manejo inadecuado de la investigación. ¿Cuáles pueden ser esos posibles problemas? Comprometer los datos personales de los clientes, violar cualquier ley como la de protección de datos y privacidad, incurrir en responsabilidad penal o civil por interceptación indebida de comunicaciones electrónicas, visualización de información confidencial o privilegiada. Entonces, es muy importante consultar los asesores legales para que nos den luces si no tenemos los conocimientos sobre la normatividad vigente. Otro aspecto importante es asegurarse de que se aborden los siguientes problemas de privacidad y confidencialidad del cliente. Todos los datos deben transferirse de forma segura, almacenarse en equipos locales y no deben ser fácilmente accesibles. O sea, cuando vamos ahí a hacer la copia de seguridad de la información, la debemos realizar en una forma segura, que quede almacenada en equipos locales
y que no sea de fácil acceso. Todos los datos deben mantenerse durante el periodo especificado por los asesores legales o la política después que se cierre la investigación informática. ¿Esto qué significa? ¿Esto qué significa? Que si termina el proceso, aún terminada la investigación, debemos mantener esos datos por el periodo que lo establezcan las políticas de la organización o según lo disponga la ley vigente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si el caso llega a un estrado judicial, entonces se tiene toda la información pertinente del proceso que se haya realizado. Se deben mantener copias digitales de pruebas, impresiones de pruebas y la cadena de custodia de todas las pruebas en caso de acciones legales. ¿Sí? Es muy importante la cadena de custodia y eso lo discutíamos en el foro el foro 1, donde hablábamos de la cadena de custodia y cuáles son las características que debe tener. Entonces, ahí hablábamos de esta parte. Entonces, es muy importante mantener copias digitales de pruebas, impresiones de pruebas y la cadena de custodia de todas estas pruebas. El tercer paso de la fase 1 es identificar a los miembros del equipo de investigación. Se debe determinar quién debe responder a un incidente. Eso significa que en la organización debe haber ya un equipo previamente conformado que sería el que lleve a cabo procesos de investigación forense dentro de la organización. Como guía de buenas prácticas tenemos entonces identificar a una persona que entienda cómo llevar a cabo una investigación, identificar a los miembros del equipo y aclarar la responsabilidad que cumple cada miembro. Asignar un miembro como el líder técnico de la investigación, ¿sí? Que sería la persona encargada de dirigir ese proceso. Mantener el equipo de investigación lo más pequeño posible para garantizar la confidencialidad y proteger a la organización contra fuga de información no deseada. O sea, el equipo no debe ser numeroso, debe ser lo mínimo necesario para que tratar de preservar y mantener esa confidencialidad. Se debe involucrar a un equipo de investigación externo si la organización no tiene personal con las habilidades requeridas. Es decir, si la organización no cuenta con personas que tengan conocimiento, que tengan la idoneidad para llevar a cabo un proceso de investigación forense, entonces se debe contratar un personal externo con alta experiencia para que lleve el caso. ¿Sí? Esto es muy importante. Asegurarse de que cada miembro en el equipo tenga los conocimientos necesarios para llevar a cabo las tareas asignadas. Es decir, es muy importante que en el equipo de investigación, por ejemplo, existan expertos en redes, en base de datos, en sistemas operativos, porque se va a necesitar, de acuerdo al evento ocurrido, pues, explorar a profundidad cada una de estos componentes del sistema como tal. Pues una sola persona pues no va a tener todos los conocimientos necesarios para poder abordar todas estas ramas, como es la parte de redes, base de datos, sistema operativo, entre otros.
Aquí hay una nota importante que dice que la naturaleza volátil de la investigación digital hace que sea fundamental llevar a cabo investigaciones de manera oportuna. Asegúrese de contar con la disponibilidad de todos los miembros del equipo durante la investigación. ¿Cuál es esa información volátil? Es la información que está contenida en la memoria de los equipos, en los procesos, en los registros de Windows, en los distintos logs que se van generando, ¿cierto? A medida que se van trabajando. Entonces, esa es una información que es totalmente volátil y que se puede perder. Por lo tanto, necesitamos esos expertos que conocen del tema para poder recopilar lo antes posible este tipo de información que nos pueda permitir llevar a cabo un proceso de informática forense exitoso. El siguiente paso es llevar a cabo una evaluación exhaustiva. Pues es fundamental evaluar exhaustiva y claramente documentada la situación para priorizar las acciones y justificar los recursos para la investigación. Como buenas prácticas, entonces, se recomienda utilizar toda la información disponible para describir la situación, su gravedad potencial, las partes afectadas, las partes o partes sospechosas, identificar el impacto y la sensibilidad de la investigación en la organización, analizar el impacto comercial del incidente a lo largo de la investigación, analizar los recursos intangibles afectados como el impacto futuro de la reputación, las relaciones con los clientes y la moral de los empleados. Se sugieren las siguientes buenas prácticas: identificar las redes implicadas, el número de equipos afectados y el tipo de equipos afectados. Entonces mire que aquí nos está hablando de redes, equipos y el tipo de equipos afectados. Entonces debemos identificar eso cuando sucede un hecho. Obtener la documentación de la topología de red, que debe incluir diagramas de red detallados que proporcionen información de infraestructura sobre servidores, hardware de red, firewall, conexiones a internet y otros equipos de red. Entonces es muy importante poder obtener esa topología de red. Identificar los dispositivos de almacenamiento externos y los equipos remotos que se deben incluir. ¿Cuáles pueden ser esos dispositivos externos? Memorias, discos duros, ¿sí? Son los dispositivos externos de almacenamiento externo que más se utilizan. Los discos duros portables y las memorias USB. Ya hoy en día prácticamente los CDs, DVD, pues ya casi no se utilizan. Capturar el tráfico de la red durante un periodo de tiempo si se requiere un análisis en vivo. Por ahí en el segundo elemento de competencia estamos viendo lo que son análisis a sistemas vivos y a sistemas muertos. Decimos que el análisis de un sistema vivo se da a todo equipo que está encendido. Eso es un sistema vivo. Y los sistemas muertos, que son todos aquellos equipos que ya están apagados. Entonces, cuando se hace la evaluación exhaustiva del incidente, se debe llevar a cabo un análisis en vivo de todos los equipos que estén disponibles para poder captar la mayor cantidad de información posible. Se deben utilizar herramientas para examinar el estado de las aplicaciones y los sistemas operativos
en equipos que probablemente se vean afectados. Entonces debemos tener un conjunto de herramientas disponibles que nos van a ayudar tanto a hacer la copia de seguridad como a analizar la situación presentada para poderla ir evaluando. Examinar los servidores de archivos y aplicaciones afectados para ver qué se puede encontrar en este tipo de equipos, qué afectaciones pudieran tener. Bien, se subieran las siguientes prácticas recomendadas. Utilizar herramientas para examinar el estado de la aplicación y los sistemas operativos en equipos que probablemente sean afectados. Examinar los archivos, los servidores de archivos y de aplicaciones afectados. Construir una línea de tiempo y asignar todo a ella. Es especialmente importante para los incidentes globales. Identificar y entrevistar a cualquier persona que pueda estar involucrada en el incidente, como los administradores del sistema, usuarios. A menudo proporcionan buenos resultados e ideas sobre la situación. Documentar todos los resultados de las entrevistas. Recuperar información de dispositivos de red interno y externo, como los firewall, los enrutadores que podrían utilizarse en las posibles rutas de ataques. ¿Sí? Todas estas buenas prácticas se deben llevar a cabo. El paso 5 de la fase 1 es prepararse para la adquisición de pruebas. Entonces dice que se debe asegurar que se ha determinado correctamente la acción y el resultado de la fase de evaluar la situación. La fase 1 donde estamos. Un documento detallado que contenga toda la información que considere relevante para proporcionar un punto de partida para la siguiente fase y para la preparación final del informe. Si el incidente se convierte en algo más que una investigación interna y requiere procedimientos judiciales, es posible que todos los procesos utilizados en la recopilación de pruebas puedan ser utilizados por un tercero independiente para tratar de lograr los mismos resultados. Es decir, si se hace una evaluación inicial, eso genera documentación, resultado, y si eso llega a un estrado judicial, terceros que hagan la evaluación del caso deberían llegar a los mismos resultados. El documento debe proporcionar información sobre la situación e incluir lo siguiente. Una estimación inicial del impacto de la situación en el negocio de la organización. Un diagrama detallado de la topología de red que resalta los sistemas informáticos afectados y proporciona detalles sobre cómo esos sistemas podrían verse afectados. Resúmenes de entrevista con usuarios y administradores de sistemas. Resultados de cualquier interacción legal y de terceros. Informe y registro generado por las herramientas utilizadas durante la fase de evaluación. Una propuesta del curso de acción a seguir en el proceso de investigación. Es importante que esta documentación sea coherente, precisa y detallada a lo largo del proceso. Ello ayudará con la investigación en curso. Es a menudo crítica para el éxito del proyecto y nunca debe pasarse por alto. Entonces, fíjense que desde la misma fase inicial de evaluación de la situación, se está ya elaborando documentación que debe ser muy estricta
y muy concisa sobre el acto o evento de la situación que se está investigando. Tener siempre en cuenta que constituye una prueba que podría utilizarse en procedimientos judiciales. Bien. Y allí termina la fase 1 y empezamos en la fase 2, que es adquirir los datos. En esta fase se explica cómo adquirir los datos necesarios para la investigación. Luego de evaluar la situación, que es la fase 1, pues viene entonces adquirir los datos. Algunos datos son frágiles, altamente volátiles y pueden modificarse o dañarse fácilmente. Por lo tanto, debe asegurarse de que los datos se recopilen y conserven correctamente antes del análisis. Utilice el proceso de 3 pasos que se muestra a continuación. El primer paso, entonces, de la fase de adquisición de datos es construir un kit de herramientas de investigación informática. Se necesita una colección de herramientas de hardware y de software para adquirir datos durante la investigación. Ese kit puede contener portátil con herramientas de software, sistemas operativos, parches adecuados, medios de aplicación, dispositivos de copia de seguridad protegidos contra escritura, medios de almacenamiento en blanco, equipos de red básico y cableado. Este conjunto de herramientas se creará de antemano y los miembros del equipo estarán familiarizados con la herramienta antes de llevar a cabo una investigación. ¿Sí? Entonces, ese kit de herramientas se debe tener, se debe construir con lo mínimo necesario para poder entonces adquirir los datos. El siguiente paso es recopilar los datos. Y estos datos pueden ser recopilados localmente o a través de la red. Antes de tratar de recopilar los datos, es importante determinar primero si se ha instalado un rootkit. Un rootkit es un componente de software que toma el control completo de un computador y oculta su existencia de la herramienta de diagnóstico estándar. ¿Sí? Entonces, debemos tener la certeza de que los equipos afectados no tengan instalado un rootkit. Una de estas herramientas es la herramienta de Microsoft llamada Windows Cisternal Rootkit Revelator. Esa es una herramienta para determinar si en determinado equipo se ha instalado un rootkit. Porque estas herramientas ocultan información a las herramientas que normalmente se utilizan para llevar a cabo la recopilación de datos. Entonces, lo primero es determinar que no haya un rootkit instalado. El segundo, bueno, dentro de la recopilación de datos, entonces, el proceso de adquisición de datos recomendado es el siguiente. Mire que vuelve a aparecer crear documentación precisa que luego permitirá identificar y autenticar la evidencia que se recopila. Se debe anotar cualquier elemento de interés potencial y registrar cualquier actividad que pueda ser importante más adelante en la investigación. La clave para una investigación exitosa es la documentación adecuada, incluyendo información como la siguiente: ¿quién realizó la acción y por qué la hicieron? ¿Qué se intentaba lograr? ¿Cómo realizaron la acción, incluida las herramientas que utilizaron y los procedimientos que se siguieron? ¿Cuándo realizaron la acción? Fecha, hora y los resultados obtenidos. Entonces, todo eso
debe quedar documentado. Si se va a hacer una copia de información de un disco duro, porque ese PC se determinó que está afectado, entonces esa información debe quedar registrada en el documento. Eso es cadena de custodia. Se debe determinar qué método de investigación utilizar. Normalmente se utiliza una combinación de investigación sin conexión y en línea. Identificar y documentar posibles fuentes de datos, incluidas las siguientes: servidores, registro de dispositivos de red internos y externos, componentes de hardware internos, dispositivos de almacenamiento que deban adquirirse. Cuando se debe capturar datos volátiles, considerar cuidadosamente el orden en que se recopilan los datos, porque la evidencia volátil puede ser fácilmente destruida. La información, como los procesos de ejecución, los datos cargados en memoria, las tablas de enrutamiento y los archivos temporales, se pueden perder para siempre cuando se apaga el equipo. ¿Sí? Entonces, antes de apagar el equipo, debemos asegurar toda esta información, que es de suma importancia para el proceso de investigación. Pues se sugieren los siguientes métodos para recopilar datos de medio de almacenamiento. Si se necesita quitar el hardware del dispositivo de almacenamiento interno, lo primero que se debe hacer es apagar el PC. Sin embargo, antes de apagar el equipo, debe comprobar que todos los datos volátiles se han capturado, siempre que sea posible. Se debe determinar si extraer el dispositivo de almacenamiento del equipo sospechoso y utilizar su propio sistema para adquirir los datos. Pues normalmente lo que se hace es traerlo, porque el PC que se lleva con herramientas de protección contra escritura permite que se haga una copia limpia sin que se altere la información. Se debe crear una copia bit a bit de la evidencia en un destino de copia de seguridad, asegurándose de que los datos originales estén protegidos contra escritura. Se debe documentar los dispositivos de almacenamiento internos y asegurarse de incluir información sobre las configuraciones. Por ejemplo, el fabricante, el modelo, la configuración del puente, el tamaño del dispositivo, el tipo de interfaz y el estado de la unidad. Se deben verificar los datos que se recopilan. ¿A través de qué? De sumas de comprobaciones y firmas digitales. Eso permite, pues, tener una validez sobre dicha información. El siguiente paso, luego de recopilada la información, la evidencia, es almacenar y archivar. Cuando se recopilan pruebas y están listas para su análisis, es importante almacenar y archivar la evidencia de una manera que garantice su seguridad e integridad. Bien, se deben seguir los siguientes procedimientos: asegurar físicamente y almacenar la evidencia en lugar de prueba a prueba de manipulación. O sea que esa evidencia que se recopiló se debe almacenar en una parte física a prueba de manipulación, es decir, que nadie, excepto la persona autorizada, tengan acceso a ella. Asegurarse de que ningún personal no autorizado tenga acceso a la prueba a través de la red o de otra manera. Documentar quién tiene acceso físico y de red a la información.
Proteger el equipo de almacenamiento de campos magnéticos. Todos sabemos que la información se almacena magnéticamente en los dispositivos. Por lo tanto, hay que protegerlos de campos magnéticos para evitar posibles daños en dicha información. Hacer al menos 2 copias de la evidencia que se recopiló y guardar una copia en un lugar seguro fuera del sitio. Es decir, que al menos se hacen 2 copias de la información. Una copia se mantiene en sitio y otra por fuera, para garantizar pues la originalidad de la información y de que de pronto no vaya a poder ser alterada y no podamos llevar a cabo el proceso de investigación. Hay que asegurarse de que la evidencia esté protegida físicamente, por ejemplo, colocándola en caja fuerte, así como protegida digitalmente, pues asignándole contraseña al medio de almacenamiento como tal para que no pueda ser fácilmente accedido. Documentar claramente la cadena de custodia de las pruebas, creando listas de check-in, check-out, que incluye información como el nombre de la persona que examina la evidencia, la fecha y la hora exacta en que la revisa, la fecha y la hora exacta en que la devuelve. Eso es cadena de custodia. Bien, de esta forma, con el almacenamiento, se termina entonces la segunda fase, que tiene que ver con adquirir los datos. Entonces ya vimos la fase 1, evaluar, la fase 2, adquirir los datos, y en la fase 3 se analizan los datos. Primero se evalúa la situación, se adquieren los datos con ese protocolo que se estableció, asegurando que la información se almacene en un sitio físico seguro, que no se tenga acceso a ella ni por red ni físicamente, sino solamente el personal autorizado. Bien, en la fase 3 de análisis de datos se explica cómo se analizan los datos, cómo analizan los datos en enfoques, se explica cómo analizan los diferentes enfoques y las mejores prácticas de la industria para analizar las pruebas que se recopilan durante la fase de adquirir los datos de una investigación interna. Entonces, se tienen los siguientes pasos. Lo primero es analizar los datos de la red. ¿Sí? Allí es muy importante examinar los registros de servicios de red para cualquier evento de interés. Examinar el firewall, el servidor proxy, los sistemas de detección de intrusos y los registros de servicios de acceso remoto. Ver cualquier rastreador de paquete o registro de monitor de red para los datos que podrían ayudar a determinar las actividades que tuvieron lugar a través de la red. Entonces aquí es muy importante hacer esta parte de examinar los registros de servicio de la red, examinar el firewall, los servidores proxy, los sistemas de detección de intrusos y cualquier rastreador de paquetes o registro de monitoreo de red. Luego se deben analizar los datos de host. Lo primero son los datos de red. Lo segundo, los datos de host. Incluye información como componente del sistema operativo y las aplicaciones. Aquí debemos identificar lo que se está buscando. Pues tener una idea y tratar de identificar qué se requiere. Es probable que haya una gran cantidad de datos, porque en estos equipos de host, pues, los discos de almacenamiento son de gran capacidad y pueden almacenar muchísima información. Por lo tanto, se deben tener criterios de búsqueda para eventos de intereses. Se deben examinar los datos del sistema operativo, incluida información derivada del reloj y los datos cargados en la memoria del equipo, para ver si se puede determinar si alguna aplicación o proceso malicioso se están ejecutando o están programadas para ejecutarse. Entonces aquí es importante
tener conocimiento sobre sistemas operativos para poder entender esta parte de los procesos que pueden estar en ejecución o programados para ejecutarse. Examinar las aplicaciones, los procesos y las condiciones de red en ejecución. Para buscar procesos de ejecución que podrían tener un nombre adecuado, pero que se ejecutan desde ubicaciones no estándares. Esos son síntomas, entonces, de que se están accediendo de forma indebida a los hosts. El siguiente paso es analizar los medios de almacenamiento. Se deben identificar los archivos que probablemente sean relevantes, que luego puedan analizarse más de cerca. Se recomienda el siguiente procedimiento: siempre que sea posible, realizar un análisis sin conexión en una copia bit a bit de la evidencia original. ¿Sí? Nunca se debe analizar el componente original, sino la copia. Determinar si se utilizó el cifrado de datos como el sistema de cifrado de archivos, si es necesario descomprimir los archivos comprimidos, aunque las herramientas existentes ya pueden leer los archivos comprimidos, toda la información que hay en ellos, sin la necesidad de descomprimirlo. Pero en caso de ser necesario, se pueden descomprimir desde la copia de seguridad. Crear un diagrama de la estructura de directorios. Puede ser útil representar gráficamente la estructura de los directorios y archivos en los medios de almacenamiento para analizarlos posteriormente. Identificar los archivos de interés. Pues si se sabe qué archivos se vieron afectados por el incidente de seguridad, puede centrarse la investigación en estos archivos inicialmente. Examinar el registro, las bases de datos que contienen información de configuración del sistema operativo. Buscar el contenido de todos los archivos recopilados para ayudar a identificar los archivos que puedan ser de interés. Estudiar los metadatos de los archivos de interés utilizando herramientas como InCase, The Forensic Toolkit o ProDiscover. Son algunas herramientas utilizadas y reconocidas a nivel internacional para el estudio de casos de informática forense. Utilizar visores de archivos para ver el contenido de los archivos identificados. Se recomienda estos visores de archivos para no alterar o modificar el contenido de esto. Y entonces, esa sería la fase de análisis de datos. Compuesta entonces por el análisis de red, el análisis de host y el análisis de medios de almacenamiento. Finalmente, en la fase 4, en el informe de investigación, entonces ya se evaluó la situación, ya se recopiló los datos, se realizó el análisis de la información y finalmente se elabora el informe. Entonces, el primer paso es recopilar y organizar la información. Se debe reunir toda la documentación y notas de la fase de evaluar, adquirir y analizar. Incluir información de antecedentes apropiada. Identificar partes de la documentación que sea relevante para la investigación. Identificar hechos para apoyar las conclusiones que se harán en el informe.
crear una lista de todas las pruebas que se presentaron en el informe, enumerar las conclusiones que se deseen hacer en el informe, organizar y clasificar la información que se recopiló para analizar un informe claro y conciso. Entonces aquí en esta fase se debe organizar toda la información y documentación que se creó en las fases anteriores. Luego viene escribir el reporte o el informe, el cual debe contener los siguientes aportes: el propósito del informe, el autor o autores del informe, se debe hacer un resumen del incidente, se deben describir las evidencias y finalmente pues el detalle del análisis, describiendo todas las pruebas que se analizaron. Las conclusiones del informe y analizar los documentos de apoyo que se requieran. Esa sería entonces la metodología de análisis forense para hacer una investigación en un caso requerido. Pues aquí se sugiere leer el informe de Interpol, sobre informe forense de Interpol sobre los ordenadores y equipo informático de la FARC decomisado por Colombia. Es un informe real de un organismo internacional para que tengamos allí un ejemplo claro de cómo es un informe forense. Aquí entonces les voy a dejar el enlace para el que esté interesado en chequear este informe, lo pueda hacer. Como les comenté, pues les voy a compartir esta presentación el día de mañana. Bien. Aquí también les dejo un ejemplo de aplicación. En el capítulo 5, aquí de este enlace, está ese ejemplo de cómo se llevaría a cabo ese proceso. Hay un conjunto de herramientas disponibles en este enlace. Aquí hay otras herramientas más. Y están las herramientas que se utilizan y que son reconocidas legalmente para un proceso de informática forense como EnCase, Forensic Toolkit, WinHex. Entonces, estas herramientas son licenciadas, hacen imágenes de la información, o sea, la copia de seguridad, tienen control de integridad, es decir, contraescritura, sirven para hacer análisis y son admitidas en los casos de investigación forense. Aquí les dejo los enlaces de estas herramientas, la página web, por si desean leer sobre ellas. Hay otra serie de herramientas para análisis móvil. NIRSoft tiene un conjunto de herramientas con distintas utilidades que son open source, que podemos utilizar en un proceso de análisis interno. Y aquí se deja un enlace para un documento sobre la guía de Windows para una investigación fundamental de computadores o en computadores. Ahí se les deja el enlace, también se les comparte si quieren profundizar en la temática. Eso sería entonces todo lo referente a la metodología de análisis forense. Lo que sigue pues es el análisis a sistema vivo y a sistema muerto. Ya les había comentado esto, que los análisis y los sistemas vivos pues se efectúan cuando se tiene información que el incidente puede estar ocurriendo en el momento presente y previo al procedimiento de secuestro
como en los siguientes casos: ataques informáticos de tipo on-suite, es decir, que se están dando ataques incidentes informáticos que se efectúan por conexión directa, identificación de intrusos mediante la intrusión de detección de sistemas en tiempo real mediante honeypot, identificación de incidentes de tipo ransomware, herramientas a utilizar, pues ya las vimos acá en la fase de análisis. Aquí hay otra, la evidencia collector. Cuando se efectúa, cuando se requiere recolectar mayor número de evidencia digital posible y en el evento en que existan opciones de sorprender en flagrancia al autor del incidente o por lo menos conocer su ubicación. La desventaja es que al efectuarse en vivo logra realizar mínimas modificaciones en los registros del sistema analizado. Pero realmente no es una desventaja porque hay herramientas especializadas que nos permiten llevar a cabo ese análisis a sistemas vivos. Todo un sistema vivo son los equipos que están encendidos. Por el contrario, el análisis a sistemas muertos se efectúa cuando se tiene información que el incidente ha ocurrido en un lapso de tiempo anterior. Puede ser días, horas, semanas o meses. Cuando se efectúa, cuando hay ataques informáticos que han ocasionado caída del sistema, incidentes informáticos que han comprometido el funcionamiento y el agua del equipo, ataques a incidentes de los cuales se tienen indicios que han ocurrido y vienen ocurriendo desde un determinado lapso de tiempo ya pasado, incidentes en los cuales se ha comprometido la totalidad de una red, ataques a servidores, pues tienen algunas desventajas como ocasionar la pérdida de valor de evidencia de tipo volátil una vez que se ha apagado el equipo. Pues sí, si se apaga el computador, pues toda esa información volátil se pierde. No permite la posible ubicación del ataque en tiempo real. Aquí pues se le sugiere una fuente de estudio para profundizar sobre lo que es el análisis a sistemas vivos y a sistemas muertos. El tema 3 habla de el principio de transferencia de local. Este principio dice que cualquiera o cualquier objeto que entra en escena del crimen deja un rastro en la escena o en la víctima y viceversa. En otras palabras, cada contacto deja un rastro. En el mundo real significa que si piso la escena del crimen, con toda seguridad dejaré algo mío ahí, cabello, sudor, huella, etc. Pero también me llevaré algo conmigo cuando abandone la escena del crimen, ya sea barro, olor, una fibra, etc. Con alguna de estas evidencias, los forenses podrán demostrar que hay una posibilidad muy alta de que el criminal estuviera en la escena del crimen. Eso dice el principio de transferencia de local y se aplica no solo para la informática forense, sino para todas las informáticas. Para la parte de medicina, la informática, la forense en medicina, la forense odontología, la forense contable, la forense psicológica. Entonces, hay muchas ramas de la forense y este principio de transferencia local se aplica en todas ellas. Entonces se dice que en la ciencia forense hay varios tipos de evidencia física. Está la transitoria, que es temporal por naturaleza, por ejemplo, un olor, temperatura, las letras sobre arena o a nivel, un objeto blando o cambiante. Y están las evidencias de curso o patrón, producidas por contacto, por ejemplo, la trayectoria de una bala,
un patrón de una rotura de un cristal, patrones de posicionamiento de mueble, etc. Esto es lo que nos conduce el principio de transferencia de local. Hay evidencias condicional causada por una acción o un evento en la escena del crimen. Por ejemplo, la localización de una evidencia en relación con el cuerpo, una ventana abierta o cerrada, un radio encendido o apagado, dirección del humo, etc. Hay evidencias transferidas, generalmente producidas por contacto entre personas, entre objetos o entre personas y objetos. Se puede resumir entonces este principio como que el sospechoso se llevará lejos algún rastro de la escena y de la víctima. La víctima retendrá restos del sospechoso y puede dejar rastro de sí mismo en el sospechoso. El sospechoso dejará algún rastro en la escena. Eso es lo que resume el principio de transferencia de local, generalmente utilizado, como les digo, en las ciencias forenses. El objetivo que persigue es establecer una relación entre los diferentes componentes, como son la escena del crimen, la víctima, la evidencia física y el sospechoso. Dice que la evidencia se puede transferir de dos formas distintas. Directa, cuando es transferida desde el origen a otra persona u objeto de forma directa. Indirecta, cuando es transferida directamente a una localización y de nuevo se transfiere a otro lugar. Aquí hay algunos enlaces que tienen que ver sobre las generalidades de informática forense y sobre el análisis forense a sistemas. Esos son los mismos documentos que están en el elemento de competencia. El tema 4 es el protocolo de cadena de custodia, que ya conversamos en el foro pasado y que se debe tener en cuenta aspectos como el embalaje, el rotulado y la custodia, la hoja de ruta, recibos personales, libro de registro de entrada y salida de material de evidencia. Debe aplicarse desde el mismo momento en que se efectúa el reconocimiento de la escena y se debe registrar cada detalle por mínimo que parezca. La cadena de custodia debe existir siempre una hoja de ruta de la evidencia, rótulos de la evidencia, recibos personales, etiquetas y libros de registro para facilitar la comprensión del procedimiento y protocolo de la cadena de custodia. La estructura que se concibe entonces es que debe haber una recolección, un rotulado y etiquetado, embalaje, diligenciar los recibos personal de custodia y diligenciar el libro de registro de entrada y o salida de la evidencia. Pues esto es como la estructura que se debe seguir o mantener para llevar a cabo un protocolo de cadena de custodia, toda esta parte de la documentación. Ahí están algunos enlaces sobre cadena de custodia de procedimientos y fase de la información de la informática forense. El tema 5 pues habla sobre los procesos de identificación, recolección, preservación, reconstrucción, análisis y preservación de la evidencia digital, por la cual pues dice que se debe identificar tanto el incidente como la ubicación de todo tipo de evidencia. Se debe hacer la recolección, se debe preservar, se debe reconstruir, se hace necesario si se encuentran indicios de eliminación o daño de archivos.
Se debe hacer el análisis y la presentación del informe una vez finalizado el proceso. Aquí hay algunos enlaces sobre fuentes de estudio sobre el análisis de forense digital, fase de la informática forense, preservación y análisis de evidencia y evidencia de un sistema Windows. Entonces, hemos hecho un recorrido por el elemento de competencia 2. Todo esto que hemos visto es lo que se tiene incluido en dicho elemento de competencia para que avancemos en la temática de desarrollo. Ahí lo importante resaltar es la metodología de análisis forense que vimos en el tema 1 sobre las 4 grandes fases, que es evaluar la situación, recopilar la información, analizar los datos y elaborar el informe. Muy importante, en eso se resume pues básicamente un proceso de informática forense. Chicos, no sé si tengan preguntas, inquietudes al respecto. Hacer el cambio. Profe, buenas noches. Buenas noches. Una pregunta. Yo Sí, todo lo que he leído y he revisado hace relación a sistemas en Windows, ¿cierto? Sí. Imagino que es porque es lo que más se usa. Pero herramientas buenas en otros sistemas, más bien hacia Mac, porque por ahí vi algunos en Linux, pero por ejemplo en los Mac casi nunca hay. En estos equipos normalmente no pasa o no se analizan igual, o cómo se haría un análisis forense completo. Bueno, el análisis forense, la metodología sigue siendo la misma. Herramientas, este tipo de herramientas, como la que vimos por acá, la InCase, vamos a buscarla por aquí, a ver si me acuerdo dónde que están, se pueden utilizar porque son válidas para cualquier proceso y las hay para no solo Windows, las hay para Linux y las hay para iOS. Las podemos utilizar, de hecho sí hay, solo que como el sistema, la plataforma más popular es Windows, lo que conseguimos más información es sobre Windows, pero de hecho hay ataques sobre estos sistemas. Por ejemplo, aquí está la InCase de Forensic Toolkit, la Pro Discovery. Estas son tipos de herramientas que se pueden utilizar en estos medios. InCase Forensic Toolkit, WinHex. Estas son las herramientas porque son licenciadas y funcionan bajo distintas plataformas. Entonces, nada, el procedimiento es el mismo. El análisis de redes, todo se hace el análisis sobre los sistemas operativos, sobre las bases de datos, sigue siendo el mismo. Indistintamente la plataforma, lo que hay que tener sí son las herramientas específicas para cada uno de estos análisis que se quieran llevar a cabo. Entonces, pero sí existen herramientas para Mac, para Linux, para Windows, para Android, porque ya también se hace sobre los sistemas móviles, para Windows Phone, para todos estos sistemas operativos, hay herramientas que ya se pueden utilizar para hacer este tipo de análisis. Bueno, ¿alguna otra inquietud? Bueno, está en desarrollo entonces el trabajo número 1,
Dice, se requiere que usted como jefe de área de informática de su organización presente un informe detallado y sustentado de la investigación preliminar que hizo su grupo de trabajo sobre el incidente de seguridad de información que sufrió la organización. Este incidente fue pues el tema que aplicamos en la actividad 1. En algunos casos yo sugerí que cambiaran porque son temas documentados o que surgieron incluso en otro país y que no se tiene mucha información y que no puedan ser rentados. En ese caso tocaría cambiar el incidente por uno más conocido. Entonces, se va a describir detalladamente el incidente en el informe. Sí, van a contar pormenorizadamente qué ocurrió, cuál ha sido el caso. Van a responder el siguiente cuestionario. ¿Qué tipo de análisis hacer ante la situación presentada? Explíquelo. ¿Qué tipo de evidencias se encuentra? Hay que describirlas. ¿Qué se hace necesario secuestrar para tener en cuenta la investigación? O sea, ¿qué equipos se requieren secuestrar? ¿Qué protocolo de cadena de custodia seguir para mantener la integridad de la evidencia? Ahí conversamos sobre el protocolo de cadena de custodia. Eso entonces son las preguntas que vamos a resolver basado en el incidente que se definió. Es un trabajo corto, pero que amerita mucho análisis porque vamos a ahondar sobre la situación respondiendo esto. Como siempre, pues la característica del documento puede ser trabajada en equipo de hasta 5 integrantes y la fecha de entrega está para el 8 de agosto. O sea, que sería el próximo domingo. En cuanto al foro, pues se está leyendo, esta es otra metodología de análisis forense, la propuesta por Dragon Yard, y aquí hay 4 partes que tiene esa metodología, que está muy de la mano de la metodología que acabamos de ver. Entonces vamos a realizar aportes sobre la metodología propuesta, indicando su apreciación al respecto, y como siempre hay que responder a por lo menos 2 de los compañeros. La calificación siempre será el aporte propio con 2 puntos, el aporte 1 a compañero con 1.5 y el aporte 2 a compañero con 1.5. Eso nos da una puntuación total de 5 y ya se cierra el próximo viernes, es decir, el 6. Todavía tenemos hoy, mañana y el viernes para participar y cumplir con estos requerimientos, ¿sí? Que son 3 aportes, 1 propio y 2 a compañero. Esas son entonces las actividades que están en desarrollo para esta semana, que estamos ya a mitad de semana, hoy es miércoles. Chicos, preguntas, inquietudes. Profe, por mi parte, claro, la información. Perfecto, Nicolás. Ok, listo. Entonces podemos dejar por hoy aquí. Voy a detener la grabación y nos veremos entonces, Dios